vez se les va a complicar un poquito por razones de tiempo y me dijo que directamente el miércoles podríamos quedar el proyecto. Le he pedido que no porque muchos quieren aprovechar este feriado de carnaval para poder avanzar un poco en sus proyectos y que si vamos a empezar el miércoles no les va a dar tiempo para estudiar, entregar las prácticas que tal vez les voy a dar, hacer el proyecto y esas cosas, ¿no es cierto? Hasta donde he visto, creo que el INGE está pensando darles un proyecto más o menos mmm, de un nivel medio, digamos. Ahora, fuera de eso, creo que el tiempo no está para que hagan ustedes un proyecto y menos para aquellos que han tomado dos materias o para los que tienen choques. ¿No es cierto? En ese sentido, estoy tratando de convencerle al INGE de que el proyecto no sea algo muy exigente. Otra cosa que quería comentarles es que sus prácticas tienen que entregarme hasta hoy día a la medianoche, ¿no es cierto? Después de eso, si está con envío tardío, muchachos, como son varios y les hemos dado un tiempo extra, creo que es más razonable ya no revisar, ¿no es cierto? Son 20 puntos que se juegan en la osciladora. Creo que eso hemos quedado. Ah, y el Inge me ha dicho que me va a mandar hasta el domingo un modelo de proyecto que yo les voy a presentar a ustedes para así poderles hacer ganar tiempo, ¿no es cierto? Entonces van a trabajar con su proyecto. A más tardar domingo en la noche, imagino que me van a mandar, entonces van a poder trabajar lunes y martes en su proyecto. Si tienen alguna duda, podemos hacer una clase, no hay ningún problema. ¿Listo? Como les había dicho desde el principio, el proyecto tiene un puntaje de 40% y el examen del segundo parcial un porcentaje del 30%. Ahorita están haciendo redes, espero que su proyecto tenga que ver con redes y yo creo que sí. Van a hacer también diagrama de Gantt y esas cosas. Pero, entre tanto, nos apuraremos con la clase. No vamos a pasar una clase muy extensa, muchachos. Y si nos falta avanzar, porque he visto que hoy día el ingeniero literalmente no ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero hacer es avanzar un poco con ustedes, hacer uno que otro ejercicio de redes. El día de mañana vamos a hacer un avance más fuerte. Pasa que hoy día yo también tengo examen y estoy con eso. ¿Listo? Denme un segundito. Perfecto, gracias por la pregunta. No me había dado cuenta, ¿no? Mañana es domingo. Mañana es domingo y posiblemente muchos quieren aprovechar para estar con sus familias y descansar un poco. De todas formas, es verano y creo que no hay mucho tiempo para descansar y para comer. El ingeniero me ha dado un puntaje y yo no sé, tampoco hemos quedado eso claro, tampoco el ingeniero está bastante ocupado de si los 40 puntos del proyecto los voy a tomar yo o los vamos a tomar en conjunto. ¿Listo? De cualquier forma, yo le había comentado al Inge que no quiero darles prácticas para este segundo parcial porque ustedes van a estar muy atareados con su proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si voy a tener que calificar algo, yo voy a calificar el avance de proyecto que tengan y el proyecto que entreguen. ¿Listo? Y tal vez si es que se siguen haciendo la burla del Inge en el grupo, asumamos darles más prácticas, porque no puede ser que se estén vendiendo las prácticas en el grupo, muchachos. Tienen que, si quieren hacer esas cosas medio oscuras, tienen que hacerlo pues en privado. Y menos cuando está el Inge. Por mí no hay problema, ustedes pueden hacer lo que gusten con su educación, pero hay que tener un poquito más de tacto con el Inge. ¿Listo? Por otro lado, quiero empezar de una vez esto de modelo de redes. Hacemos unos 2, 3 ejercicios. No es difícil, lo van a entender súper fácil. Y, y ya.
Exacto, había visto eso. Como ya soy administrador, voy a tratar de restablecer el link. Perfecto. Les voy a compartir mi pantalla, chicos, y, y vamos a empezar. Un segundito. Vamos a grabar la clase también. Ahí está. Voy a eliminar esto un minutito, muchachos. Tarda un poco en abrirse esta. Ya está. Ahora sí. Bien, como ustedes ya lo han visto con el INGE, el método de modelos de redes, lo que te permite hacer es, por decirles algo, ¿no? Perfecto, ya está. Y aquí abajo una línea más. Listo. Cuando ustedes tienen, por decirles algo, una tarea o una actividad, yo le voy a llamar tarea, un poco lento. Cuando tienen una tarea, por decirles, no sé, quieren hacer una construcción, lo primero que van a hacer, la excavación, después van a poner los cimientos, cosas que tengan que ver con el área de civil, ¿no es cierto? A esas tareas nosotros le llamamos tarea A, tarea B, tarea C, tarea D. Tenemos diferentes tareas, ¿listo? Y tenemos un tiempo de duración de cada tarea, un tiempo. Qué sé yo, por decirles, la excavación me va a tomar 7 días, después la cimentación unos 10 días, la colocación de columnas 20 días, y sucesivamente una serie de actividades que llevan tiempo. ¿Listo? Nosotros podemos poner el tiempo en días, minutos, horas. Yo lo pongo en días ahora, la actividad A me va a llevar 7 días, 5 días, 6 días, 8 días. Tenemos eso y decimos, al final tenemos las condiciones o correlaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos determinar de qué depende cada variable. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy haciendo, por decirles, estoy haciendo la construcción de una casa, mientras yo hago los cimientos, puedo hacer también, por ejemplo, no sé, estoy haciendo aquí los cimientos o la excavación, ¿puedo hacer también el replanteo de esta zona? Sí, puedo hacer al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esas son las condiciones. Puedo hacer dos tareas al mismo tiempo. Ahora bien, por decirles algo, si cuando estoy haciendo la excavación, yo me pregunto, ¿puedo meter las zapatas antes de la excavación? No, no puedo hacer. Entonces, ¿qué condición voy a tener? Necesariamente voy a tener que excavar y después voy a poder recién poner las zapatas. ¿No es cierto? Entonces, si la excavación se llama tarea A y las zapatas son la tarea B depende estrictamente de la tarea A. Va a comenzar siempre y cuando la tarea A se termine. ¿Listo? Entonces, nosotros ponemos, por decirles, la tarea A es excavación, la tarea B es colocación de zapatas. Entonces, ¿de qué depende la tarea B? De la tarea A. Si la tarea A no se termina, no va a empezar nunca la tarea B. Necesito que la tarea A se termine para que se pueda empezar con la tarea B. ¿Listo? Entonces, tenemos que poner ese tipo de condiciones.
¿Listo? Por decirles otra cosa. Ahora, la tarea C va a depender de B y de A. Y la tarea B, D, no va a depender de absolutamente nada. ¿Listo? Tenemos ese ejemplo súper sencillito, que es lo que voy a hacer ahora para que ustedes puedan entender. Ahí está. Ese es un ejemplo súper sencillo. Ahora, al momento de hacer un modelo de red, lo primero que tienen que poner es un nodo de inicio. Como han visto con el ING, el modelo de red está compuesto por los nodos y por los arcos. Esos son los arcos. Bueno, no tienen forma de arco, pero son arcos. Son rectas que se llaman arcos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner un inicio que se va a llamar una variable artificial, le voy a llamar i, es un inicio, es una variable artificial que tiene una duración de 0 días y empieza en el tiempo 0. ¿Listo? Ese es el inicio. Después, lo que tengo que hacer es buscar las que no tienen restricciones. Las que tienen rayitas significa que no dependen absolutamente de nada, son independientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Que puedo hacer esta y a la misma vez puedo hacer esto, porque no depende de nada. O sea, no tengo que terminar nada para empezar con esas. Por tanto, lo que puedo hacer es decir, voy a iniciar con la tarea A y también con la tarea D, las dos al mismo tiempo. Y ahí dibujo otros nodos. Listo, ya está. Ahora, continúo mi análisis y digo, voy a borrar esto un poquito, le voy a poner 0 directamente ahí con rojito. 0. ¿Listo? Sigamos aquí entonces. ¿Qué más tenemos? Tenemos A y D que son independientes. Quiero dibujar el nodo B. ¿Qué voy a hacer para el nodo B? Me dice que depende de A. Entonces, primero tengo que terminar A para empezar con B. ¿De dónde va a salir entonces B? Va a salir de A. Y ahí está el nodo B. ¿Qué significa esta correlación? Que primero tiene que terminar A para empezar B. ¿Listo? ¿Y aquí qué significa? Que primero tiene que empezar el inicio para terminar el inicio para empezar. ¿No es cierto? Pero como el inicio es 0, directamente se empieza con A. Ahora, ojo muchachos, ustedes no pueden empezar con dos nodos, por decirles algo, el nodo A y el nodo B. Y de ahí empezar su diagrama. No, siempre tiene que haber un nodo inicio artificial que vale 0. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Y ahí está mi modelo de red. ¿Qué más tengo? Quiero graficar el C. ¿De qué depende? Depende de B y depende de A. Entonces, tiene que salir de B y tiene que salir de A. Ahí está. Y ahí voy a tener otro nodo que va a ser el nodo C. El nodo C. Listo. Ahora, ¿puede mi diagrama terminar así, en nodos abiertos? No, tampoco. Necesito poner otra variable artificial, así y así, que va a llegar al final. Y esa es la conclusión del proyecto. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirven los tiempos? Fíjense, A tiene una duración de 7 días. Pongo los 7 días aquí. B tiene una duración de 5 días. Pongo los 5 días aquí. ¿Qué más tengo? C tiene una duración de 6 días. 6 días para llegar a C. ¿No es cierto? Entonces aquí también tengo que tener 6 días. ¿Qué más? D tiene una duración de 8 días. Perfecto, ya está. Y eso es todo, muchachos. Así es como tienen que hacer su modelo de redes. Nada más, los días tienen que ponerlos. Ahora bien, estos numeritos de 7, 8, 5, 6 los pueden poner también aquí en los nodos. Este, por decirte, el A tiene 7, el B tiene 5, el C tiene 6 y el D tiene 8. Y listo. Ahí se entiende mucho mejor. ¿No es cierto? Y así concluimos, chicos. Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer? Aquí lo que les va a pedir es la ruta mínima
les va a pedir aparte el tiempo que va a durar la obra, y eso ya lo vamos a ir viendo más allá. Esto lo que quiero que aprendan ahora es hacer este modelo de redes. Nada más. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos, o hay alguna pregunta? Los escucho si necesitan hacer alguna pregunta. O sea, una consultita. Dime. Se me fue un poco la señal. Cuando estabas colocando A, B, A y las rayitas son variables independientes, ¿eso podrías explicar? Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Qué habíamos dicho? Que, que A y D son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque tienen rayas, ¿no es cierto? O sea, no dependen de nadie. No tengo que terminar nada para empezar con esto. ¿Listo? No tengo que terminar nada para empezar con esas dos. ¿Por qué? Porque tienen raya directamente. En cambio, para empezar con B, tengo que terminar mi tarea A, ¿es cierto? En cambio, para empezar con D no tengo que terminar nada, o sea, no tiene ninguna restricción. Como cuando hemos hecho formulación, cuando ven una raya significa ninguna restricción. Pueden empezar cuando ustedes quieran. Pueden empezar al inicio, pueden empezar al final, no hay restricción, no depende de absolutamente nada. ¿Listo? Pero si quieren hacer su modelo de redes, siempre tienen que empezar, aquí está el inicio, y a partir del inicio tienen que empezar con A y tienen que empezar con D. ¿Por qué? Porque esas no tienen restricciones. Con las que no tienen restricciones siempre se empieza. ¿Qué tal si tuviesen una variable ABCD E que tampoco tenga restricciones? Tienen que sacar una más del inicio y se va a llamar E. ¿Listo? Eso significa. Ahora, si tienen una variable que es condicional, o sea, la condición para que empiece B es que se termine A. ¿Listo? Entonces, voy, grafico mi nodo A y de ahí recién puedo sacar B. La condición para que empiece C es que tiene que terminar B y tiene que terminar A. Y miren, aquí hay un error, ¿no es cierto? Tiene que terminar B y tiene que terminar A para que empiece C. Mira, lo que estoy diciendo con esta flechita es que la tarea C puede empezar cuando termine la tarea A. Mentira, eso está mal, no puedo hacer eso. Eso está mal. Así es la gráfica. ¿Por qué? Porque me dice que estrictamente tengo que terminar B y A. No puedo terminar uno solo y empezar. Estrictamente tengo que terminar las dos. ¿Listo? De eso se trata. Han puesto aquí la rayita, estaba mal. ¿Por qué? Porque significaba que puedo empezar mis tareas, termino A, hasta aquí termino A, y después de terminar A podría haber empezado C. Y eso es mentira, ¿no es cierto? No puedo empezar C después de A. ¿Por qué? Para empezar C tengo que terminar A y tengo que terminar B. Las dos. Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Más abajito. Nos podemos inventar cualquier tipo de redes. ¿Listo? Aquí vamos a poner tareas con más restricciones. Aquí los tiempos. Y finalmente las restricciones. Voy a tener la tarea A, B, C, D, F y G. Ahí está, ahora tenemos un diagrama mucho más largo. Mucho más largo, los tiempos van a ser de 2, 4, 6, 3, 5, 7 y 8. Ese es el tiempo que demora hacer la tarea 2. Perfecto. ¿Y cuáles van a ser las restricciones que van a tener? A no va a depender de nada, B tampoco va a depender de nada, C va a depender de A, D va a depender de B, E va a depender de A y B. Pónganle que también de C, ahí está. ¿Puede depender de los tres? Sí, puede. F va a depender de qué. Pónganle, perdón, aquí me he equivocado, no podía dibujar, no podía escribir F, que dependa de G y que dependa de A.
a estar muy complicado. De G y de C. Listo. Y que G dependa de A. De B. Listo. Ahí está. Esas son mis restricciones. ¿Cómo voy a dibujar mi diagramita? Sencillo, tengo que seguir las reglas nomás, lo que les había indicado hace rato. Lo primero que hago es poner un punto de inicio. Con azul, aquí va a estar mi punto de inicio. Inicio. Quienes no dependen de nada, con esas tenía que empezar, ¿no es cierto? Quienes no son dependientes, las variables A y B. Aquí va a estar A y aquí va a estar B. Denle siempre la mayor separación posible porque a veces puede que se choquen sus flechitas y no les dé mucho espacio. Ahora, C depende directamente de A. Lo voy a dibujar así. Esto es C. D depende directamente de B. Entonces termina B y empieza D. ¿Listo? E depende de A, B y C. Entonces se tiene que terminar A, B y C. Denme un segundito, le voy a aceptar a esta persona. Ahí está. Fíjense, E depende de A, depende de B y depende de C. ¿No es cierto? Pero para empezar C, tengo que terminar A. ¿Listo? Entonces puedo anular esta restricción. ¿Por qué? Porque para empezar C, tengo que terminar A. ¿No es cierto? Necesariamente, entonces, si tengo la restricción C, ya había cumplido la restricción A. ¿Listo? Esos detallitos tienen que fijarse. Nada más. B, ¿depende de algo? B no depende de nada. Entonces, tengo que terminar B, así, termino B, y tengo que terminar C también. Ahora sí. Y aquí va a estar el nodo E. ¿No es cierto? Ahí está, el nodo E. Fíjense, ¿por qué esta vez sí he podido traer dos líneas y aquí arriba no he podido traer esas dos líneas así? Así. ¿Por qué no he podido hacer eso aquí? Fácil, porque la variable B, aquí está B, dependía directamente de A. Significa que si terminaba B, que para empezar B necesitaba terminar A. Necesariamente tenía que terminar A. ¿Listo? Entonces, por eso no podía poner que de A directamente podía ir a C, porque necesito terminar A para empezar B. Y para empezar D, necesito terminar B también. ¿Listo? Entonces, de esa forma no tengo que poner esto de aquí. Esto de aquí está de más. ¿Listo? Seguimos aquí entonces. Aquí en cambio habíamos dicho que depende de A, B y C. Para empezar C tenía que terminar A, por tanto se elimina A. Pero para empezar B, no necesitaba de nada, no había restricciones. Por eso tengo que sacar una más de B. ¿Por qué? Porque puede que el tiempo que se demore a hacer el trabajo B sea mucho mayor al tiempo que se demore al hacer el trabajo A y C. Y E más por A y C. ¿No es cierto? El tiempo que se demora haciendo el trabajo A y el trabajo C solamente se suma. ¿Cuánto es el trabajo A? 2 más. ¿Cuánto es el trabajo C? 6. Y eso me da un valor de 8 para terminar hasta C. Ahora, ¿cuánto se demora el trabajo B? 4. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser mi ruta crítica entonces? Esta de aquí. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Pero es lo que quiero que vean. Esto es 8 ahora. Pero si hubiese sido 2 y 1 los trabajos, habría sido 3. Y habría sido un tiempo más corto que aquí. ¿No es cierto? Por eso tengo que poner esta raya de aquí más. Porque B no depende de nadie. En cambio, C sí depende de alguien. ¿Listo? Por eso tengo que traer una aquí. Entendido eso, entonces, continuamos. Y decimos, ya hemos hecho el E. ¿Qué me falta? El F. ¿F de quién depende? Depende de G y depende de C. ¿Tengo G? No tengo G. Paso al siguiente punto, entonces. Este todavía no he hecho. G depende de B, dice. Aquí está B. Y de esto depende G. ¿No es cierto? Entonces voy a salir de aquí. Y ahí está G. Listo, nada más.
Ahora sí, graficado G, lo que puedo hacer es graficar este otro de aquí. F depende de qué? De G y de C. Listo, anoto eso entonces. Depende de G y depende de C. Y ahí estaba F. Listo. Y así es como tienen que ser sus diagramas modelitos. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, este E se ha quedado adentro. Y esto se tiene que cerrar. No puede quedarse el E adentro. ¿Listo? Tienen que hacer algo para que el E salga. Algo como que, por ejemplo, algún artificio tenemos que hacer para que E salga. Los modelos que nos estamos dando no son perfectamente exactos y por eso no nos está cerrando bien, ¿no es cierto? Entonces, depende de C y depende de B. Y habíamos dicho que este valor de aquí, por decirles, les voy a meter aquí adentro. Voy a meter adentro. ¿De qué depende? Estoy graficando el punto G. El punto G. Y G depende de C y de G, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar el punto F. Y finalmente, estos dos, bueno, estos tres, también el punto D, se van a unir aquí en el fin. ¿Por qué me ha salido así? Y no debería salirme así. Exacto, sí, no debería salirme así. No puedo... ¿Cómo? No se le puede agregar una actividad Una ficticia actividad para que no se, artificial, exactamente. para que no se Exacto, cruce, porque no exacto. se puede cruzar para que nunca. Eso, a eso quería llegar. No me puede salir así, ¿por qué? Porque estas líneas no se pueden cruzar. Esto no puede existir aquí. ¿Listo? No puede existir eso ahí. Como dice su compañero, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos agregar una variable artificial, pero no los quiero acomplejar con eso. Por eso lo vamos a dejar ahí. Las variables artificiales las vamos a llevar en la siguiente clase. Ojo, tengan en cuenta eso. Esto de aquí no puede existir, no se pueden cruzar las líneas. Aquí tenemos que agregar una variable artificial necesariamente. ¿Listo? Y así no se cruzan las líneas. Perfecto. Entendido eso entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un último ejercicio, así cortito, pero que no se cruce. ¿Por qué se está cruzando? Yo no tengo ejercicios preparados para mostrarles, entonces solamente me estoy inventando mis variables, me estoy inventando tiempos y mis restricciones. Y en base a eso estoy creando mis diagramitas. ¿Listo? Ahora, uno también cortito, espero que hayan entendido el primero. Y decimos que aquí van a estar las tareas. Aquí los tiempos. Y aquí finalmente las restricciones. Bien, empezamos entonces con una tarea A, una tarea B, una tarea C, una tarea D y una tarea E. Menos tareas, tiempos de 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Las restricciones. ¿Qué restricciones voy a tener? A no depende de nada, B no depende de nada. Entonces, C va a depender de B, D va a depender de C y de A, de ambos, y E va a depender de D. Veamos qué nos sale ahora. Empezamos de nuevo y decimos aquí está el inicio. Después del inicio, ¿qué tenemos? Las variables y restas que son A y B. Hasta ahí sencillo. Después de las variables A y B, ¿qué es lo que vamos a tener? La variable C, que depende de B. Ahí está la variable C. La variable D, que depende de C y de A. Y ahí va a estar la variable D. Depende de C y depende de A. La variable C depende de B y la variable A y B depende del inicio, que es 0. ¿Listo? ¿Qué más nos falta agregar? Me falta agregar la variable E. ¿De qué depende E? E depende de D. Ojo, estamos con otro colorcito. Depende de D directamente. Y ahí está E.
Listo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el fin. Y para el fin, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir los puntos que están sueltos. Nada más. Aquí le puedo poner un fin. Ya está. Y listo. Eso es todo, muchachos. Así es como tienen que diseñar sus modelos de sus redes. ¿Listo? Este es el primer ejemplo. Este es el más exacto. Tiene que cerrarse así su ejemplo. Este es el segundo ejemplo donde sí se ha cerrado, pero necesitábamos añadir una variable artificial. Y este es un ejemplo donde mi última variable era solamente e, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir aquí? Es otro caso donde, fíjense, aquí terminábamos con una variable suelta que era d, ¿no es cierto? La variable d estaba suelta. Después teníamos la variable c que era suelta también, teníamos que unir esas dos y me iba a dar el final. Aquí lo mismo, terminábamos con una variable d suelta, e suelta y f suelta. Ahora, aquí, todas estas variables, la D depende de A, la D depende de C, entonces no hay más variables sueltas. Es como si esto estuviera unido, como si esta fuera una cadena así, esta fuese otra cadena así, y finalmente de todas esas cadenas sale una cadena así. ¿Listo? Pero eso siempre tiene que cesar. ¿Qué vamos a hacer para cesar? Directamente lo tenemos que ahí unir con algo, con una variable artificial también. Y así se cierra, pero literalmente esto ustedes no lo van a usar. ¿Por qué? Porque en su proyecto no les voy a pedir que utilicen variables artificiales, lo que les voy a pedir es que encuentren su ruta crítica. Necesito que encuentren su ruta crítica. Y lo que necesito para eso es que aprendan a hacer estas cositas, que no es muy complicado, por como pueden verlo, ¿no es cierto? Y eso es todo. El ingeniero les estaba hablando de algunos métodos, ¿no es cierto? No hay mucha complejidad en el modelo de redes. Lo único que hay que saber es hallar la ruta más corta, hallar la ruta crítica, los tiempos de holgura, nada más. Les voy a dar un pequeño ejemplo en este de aquí, que es el único que nos ha salido perfectamente bien y como esperaba que nos salga, porque es el más corto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar la ruta crítica? Tengo que ir por los diferentes caminos tal que me dé el tiempo máximo. ¿Listo? A ver, veamos. Entonces voy. ¿Cuál es el tiempo más corto? Primero, el tiempo más corto. Tiempo más corto. ¿Listo? Entonces, voy a ver cuál es el tiempo más corto. Si voy por aquí, voy de la inicial a D, me va a tomar 8 días. Y ahí termina, porque aquí ya no hay más días, ¿no es cierto? Me va a tomar 8 días por este lado. Este lado me va a tomar 7 más 5 más 6. Entonces, ¿cuál es el tiempo más corto? Es esta ruta de aquí. Tiempo más corto, entonces, 8 días. El tiempo más largo. ¿Cuál es el tiempo más largo? 7 más 5 más 6. ¿Cuál es ese resultado entonces? 7 más 5, 12 más 6, 18. 18. Ese es el tiempo más largo. ¿Cuánto va a durar entonces mi proyecto? Va a durar 18 días. Y esta es mi ruta crítica, la que más voy a demorar en hacer. ¿Listo? Es así de sencillo, no hay mucha complejidad. ¿Dónde se complica? Cuando tenemos este tipo de cosas y utilizamos variables artificiales o este tipo de cosas y no sabemos qué hacer exactamente. ¿Listo? Entonces, ahí sí se complica. Aquí vas a tener, por decirte, más tiempos. Vas a tener 7, 6, 8, 7, 9 y así sucesivamente. Y tienes que ir uno por este camino, otro por este camino, otro por este camino, por este camino, por este camino, por este de aquí. Por todos los caminos tienes que llegar hasta el final, siempre hasta el final. Y tienes que ver los tiempos más cortos y los tiempos más largos. ¿Hay un método para no tener que recorrer cada camino sumando? Sí, hay un método. ¿Listo? Pero lo vamos a ver en otras clases. Les pido que por favor esta vez me disculpen. Ya estamos a media hora de clase.
El video grabado se los voy a subir para que lo puedan revisar, pero tengo que estudiar para mi examen, muchachos, va a estar complicadito. ¿Listo? Si gustan, podemos reponer esta clase estos días que va a haber feriado, lunes, martes y domingo. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de cómo vamos a graficar estas cositas? Quédense con la idea de este primero. Este es el único que no tiene variables artificiales, que no tiene una cosa rara que solamente termina en una tarea. ¿Listo? De aquí, este ejercicio, que es el que quiero que entiendan. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Creo que no ha estado muy complicado, ¿no es cierto? Ahora, olvidándonos del gráfico y de que tenemos que usar una variable artificial aquí, sobre esta tablita que tienen aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre las restricciones que hay que usar y las que no hay que usar? Por ejemplo, aquí la que no tendría que haber usado es A, porque A de TDC. No digo que el ejercicio esté mal enunciado, o sea, en el ejercicio les puede aparecer este caso, pero ustedes automáticamente tienen que eliminar esto. ¿Listo? Entonces, ahí tienen alguna duda, y no les digo tampoco que aquí, por ejemplo, donde aparece G y G está después de F, no les digo que esto esté mal, esto está bien. El problema es que tú tienes que darte cuenta y decir, ah, todavía no tengo G, pasaré entonces al siguiente a ver, y el siguiente te va a dar un valor tal que vas a hallar G y recién vas a poder hallar este punto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, ninguna. Perfecto, entonces ahí quedaremos, muchachos. Quería reunirme un ratito para eso. El domingo entonces les voy a estar dando sus proyectos. Vamos a estar viendo también la parte de esta clase que no estamos terminando. Y eso. Sí, y respecto al grupo, ahora mismo lo voy a restablecer el link para que no puedan unirse más personas. Y si alguien quiere unirse, alguno de sus amigos que pertenezca a la materia, le dicen a alguno de los administradores. El Inge, yo y uno de sus compañeros es administrador. No hay ningún problema. ¿Listo? Que tengan una buena mañana, muchachos.